La tarde del suceso comenzó mucho antes de que el mundo supiera que algo no estaba bien. Jason Jiménez, uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana, llevaba semanas inmerso en una agenda que combinaba conciertos multitudinarios, compromisos comerciales y grabaciones privadas. Desde afuera, todo parecía indicar que vivía una etapa de éxito absoluto, pero dentro de su círculo cercano, ya se percibían señales de desgaste. No señales de peligro físico explícito, sino ese tipo de tensión acumulada que suele acompañar a quienes viven bajo la presión permanente de un reflector que nunca se apaga. Aquella mañana, según reconstruyen las fuentes consultadas por nuestro equipo periodístico, comenzó de forma aparentemente normal. Jiménez había mantenido una breve reunión con su manager para revisar la logística de su próximo concierto y, como era habitual, se repartieron tareas, confirmaron horarios y evaluaron detalles técnicos. Lo que nadie sabía, y que solo después descubriríamos gracias al análisis meticuloso de la caja negra, del vuelo privado y los registros digitales del equipo técnico, era que varias de las comunicaciones previas a aquel día contenían inconsistencias. No peligrosas, no alarmantes en un sentido crítico, pero sí suficientemente extrañas como para que, al ser revisadas posteriormente, despertaran preguntas. Mensajes enviados en horarios inusuales, ajustes de ruta realizados sin la intervención directa del artista y conversaciones rápidas entre miembros del equipo que parecían intentar resolver pequeños imprevistos relacionados con la agenda. El traslado que Jason Jiménez debía realizar esa tarde no era largo. En condiciones normales, habría sido un vuelo sencillo: despegar, viajar unos minutos y aterrizar para dirigirse al ensayo general programado para esa noche. Nada fuera de lo común, nada que pudiera anticipar el torbellino mediático que vendría después. Sin embargo, la caja negra, ese dispositivo que registra comunicaciones, parámetros técnicos y datos esenciales, revelaría más tarde que el ambiente dentro de la cabina antes del despegue era diferente del habitual. No tenso, pero sí cargado de un silencio reflexivo. Los registros muestran que Jason permaneció varios minutos sin hablar, revisando su teléfono, como si estuviera esperando un mensaje que nunca llegó. En paralelo, el copiloto intercambiaba comentarios breves con la torre de control, preparando los últimos protocolos. Minutos antes del despegue, se realizó una llamada que se convertiría en el principal punto de interés de los investigadores. Una llamada corta, de apenas 30 segundos, pero cuya existencia fue confirmada únicamente porque quedó registrada en el sistema antes de que los equipos fueran apagados para la salida. No se trataba de una llamada de emergencia, ni de un conflicto, ni de una conversación emocionalmente intensa. De hecho, su contenido no fue clasificado como relevante en los primeros informes. Pero cuando los analistas, días después, compararon el tono, la hora y el interlocutor, encontrarían un patrón que los llevaría a replantear la línea temporal completa de los hechos. Esa llamada, según revelaría el análisis posterior, estaba relacionada con un cambio de agenda que, en teoría, debía aplicarse horas más tarde, no en ese momento. ¿Por qué ocurrió antes? ¿Quién solicitó el ajuste? ¿Por qué los datos registrados no coincidían con la información oficial entregada al equipo técnico? Estas preguntas serían el centro de las primeras hipótesis. Los minutos siguientes, según la grabación técnica, fueron sorprendentemente rutinarios. Los pilotos conversaron entre sí en el tono profesional habitual, verificaron la ruta y comentaron condiciones climáticas estables. No hubo manifestaciones de alarma ni señales de preocupación. Incluso la voz de Jiménez, captada brevemente cuando agradeció el abordaje, sonaba tranquila. Se percibía cansado, sí, pero no estresado. Sin embargo, lo que ocurrió después comenzaría a construir el misterio. A poco más de 10 minutos del despegue, la caja negra registró algo que los especialistas llamarían un patrón de microinterrupciones. Estos eventos, leves distorsiones en los canales internos de comunicación, no representan peligro inmediato y suelen aparecer cuando hay congestión en las frecuencias cercanas o fluctuaciones atmosféricas.
Pero en este caso, su aparición no coincidía con ningún evento externo relevante. La interferencia, aunque mínima, generó la primera anomalía en la secuencia del día. No fue grave. No cambió la trayectoria. No generó alarma interna. Pero sí llamó la atención cuando, al revisar los datos días después, se comprobó que esas mismas interrupciones habían aparecido en ocasiones anteriores, siempre vinculadas a cambios imprevistos en la agenda del artista. Era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. La conversación interna, el detalle inesperado. Dentro de la cabina, mientras el vuelo seguía su curso normal, los pilotos conversaron sobre un asunto técnico poco habitual. Un ajuste de ruta solicitado minutos antes por uno de los responsables de logística. En apariencia, era algo menor, pero cuando se correlacionó esta conversación con otras comunicaciones externas, surgió una duda fundamental. ¿Por qué existían 3 versiones distintas sobre quién había ordenado el cambio? La caja negra revelaría que el copiloto mencionó un nombre que, en los documentos oficiales, no figuraba como responsable directo. Ese detalle, casi imperceptible, se convertiría en la primera contradicción formal de la investigación. Mientras estas conversaciones ocurrían, Jason permanecía en silencio. No intervenía, no preguntaba, no comentaba. Según los investigadores, parecía encontrarse en un estado de introspección profunda, revisando mensajes en su teléfono, escuchando notas de voz breves, quizás preparando mentalmente su interpretación de esa noche. Nada en su comportamiento indicaba preocupación, pero sí había algo que destacaría en la reconstrucción posterior. El artista revisó repetidamente la misma conversación privada, como si buscara una respuesta que no aparecía. La parte más delicada del análisis, y la que fue revisada con más cuidado para evitar interpretaciones sensacionalistas, muestra que los últimos segundos registrados en la caja negra no contienen ninguna señal de pánico ni emergencia. No hay gritos, no hay discusiones, no hay caos. Lo que sí hay es un abrupto corte de comunicación entre el sistema central y los dispositivos secundarios. Un corte limpio, repentino, que los técnicos describieron como un evento instantáneo no asociado a una falla progresiva. Ese corte, y solo ese corte, marcaría el punto exacto en el que la historia dejó de ser clara y se convirtió en misterio. ¿Accidente técnico? ¿Fallo externo? ¿Error humano? Las versiones iniciales trataron de explicar la interrupción como un error aislado del sistema, pero la duplicación del patrón, registrado antes en otras circunstancias, obligó a profundizar la investigación. No se encontraron indicios de sobrecarga eléctrica, no se detectaron fallas de fabricación, no hubo señales de manipulación externa, y sin embargo, el silencio total ocurrió. La pregunta que guiaría toda la investigación: si nada falló, si el clima era estable, si la tripulación estaba tranquila y si Jason se encontraba en perfecto estado, entonces, ¿qué fue exactamente lo que provocó el momento de silencio absoluto que la caja negra registró? Ese fue el punto donde la investigación dejó de ser técnica para convertirse en interrogante humana y narrativa. La recuperación de la caja negra marcó un punto de inflexión, pero el verdadero giro ocurrió cuando los investigadores comenzaron a examinar los archivos complementarios, aquellos que no forman parte del registro principal y que suelen pasar desapercibidos en investigaciones de rutina. Son paquetes de datos secundarios, fragmentos de comunicaciones, metadatos de llamadas, pequeñas líneas de código que quedan grabadas cuando los dispositivos realizan procesos automáticos. Y en este caso, esa información sería más reveladora que el propio audio. Al comenzar la revisión, los técnicos encontraron algo que jamás hubieran esperado: un conjunto de archivos encriptados, etiquetados de manera anómala dentro del sistema. Normalmente, la caja negra solo guarda datos técnicos estructurados, pero estos paquetes adicionales parecían proceder de un dispositivo conectado indirectamente al sistema central, como si alguien hubiera sincronizado información previo al vuelo sin que el equipo técnico lo advirtiera. Los archivos estaban protegidos con un cifrado avanzado, inusual para este tipo de aeronaves. La primera hipótesis fue que se trataba de un error del sistema.
La segunda, que pertenecían al software de navegación actualizado. Pero cuando compararon la firma digital, descubrieron que no coincidía con el fabricante. ¿De dónde provenían? Esa pregunta abrió la primera línea de investigación profunda. El hallazgo más desconcertante surgió cuando los ingenieros identificaron que varios fragmentos de datos provenían de un dispositivo móvil que se había conectado durante los minutos previos al despegue. No era extraño que un pasajero encendiera su teléfono, pero lo peculiar era que el sistema había registrado una sincronización automática no autorizada. Esa sincronización contenía fragmentos de mensajes recientemente eliminados, datos de ubicación y una serie de archivos comprimidos cuyo origen no se pudo determinar inmediatamente. El modelo del teléfono coincidía con uno que el equipo técnico sabía que Jason solía usar como segundo dispositivo, un celular personal destinado exclusivamente a comunicaciones familiares y notas privadas. Pero aquí surge la contradicción inquietante. Ese teléfono no estaba entre sus pertenencias recuperadas. Nunca se encontró. Nunca apareció. Y sin embargo, su firma digital quedó grabada en la aeronave. Dentro de los datos extraídos, los analistas descubrieron un archivo parcialmente recuperado, correspondiente a un mensaje de voz que había sido eliminado minutos antes del despegue. No se trataba de una advertencia, ni un conflicto, ni un mensaje alarmante. Lo extraño era la decisión de borrarlo justo antes del vuelo. El archivo estaba dañado, pero se pudieron recuperar 3 elementos clave. Duración original aproximada: 90 segundos. Tono de fondo: silencio, como si la persona estuviera en un recinto cerrado. Una frase aislada, incompleta, reconocida mediante análisis espectral. El fragmento decía: no podemos hablar de esto aquí. Solo eso. Una línea incompleta, sin contexto, sin emisor verificable, pero suficiente para alterar toda la interpretación del caso. ¿Por qué alguien habría enviado ese tipo de mensaje? ¿Y por qué Jason lo borraría justo antes de abordar? Los investigadores continuaron examinando los metadatos asociados al teléfono desaparecido. Allí encontraron algo aún más desconcertante: la modificación automática de un evento de agenda minutos antes del despegue. El evento tenía un nombre genérico: reunión pospuesta, sin ubicación definida. Pero el código interno del archivo reveló que originalmente había tenido otro nombre que había sido sobrescrito: actualización pendiente, no enviar. Este tipo de etiqueta no corresponde a un calendario tradicional. Era un mensaje interno utilizado habitualmente por aplicaciones corporativas de gestión privada. La pregunta surgió de inmediato: ¿quién tenía acceso para modificar la agenda privada de Jason? Tras revisar los permisos, se descubrió que solo 3 personas podían interactuar con ese calendario: el propio artista, su manager y un tercero cuyo nombre no se reveló públicamente: un asistente técnico contratado temporalmente. Sin embargo, ninguno de los 3 admitió haber modificado nada. Y los registros digitales confirmaban que la edición se había hecho desde un dispositivo distinto al de ellos. Uno de los archivos encriptados hallados en la caja negra tenía un formato desconocido. Tras decodificarlo parcialmente, los especialistas concluyeron que se trataba de un archivo comprimido multidato, comúnmente usado cuando se transfieren elementos como imágenes, documentos PDF, archivos de texto o bases de datos pequeñas. Cuando lograron abrir una mínima parte, recuperaron un solo fragmento visible: una cadena de texto aparentemente aleatoria. 64. Sincronización manual desactivada. La frase sugería algún tipo de intervención humana para deshabilitar procesos automáticos en el vuelo. No para causar daño, sino para evitar que ciertos datos se registraran. Era la primera pista clara de que alguien no quería que quedara un rastro digital completo. Un elemento que cobró relevancia días después fue la declaración de un técnico que había trabajado en la aeronave la noche previa. En su informe inicial no mencionó nada extraordinario, pero cuando los investigadores lo entrevistaron de nuevo, agregó un detalle que había considerado irrelevante: la bandeja de conexión secundaria estaba activa cuando no debía estarlo. Esa bandeja es un puerto que solo se usa en revisiones profundas,
no en vuelos rutinarios. Su activación podría explicar cómo se sincronizó un dispositivo externo sin autorización. Al preguntarle si era posible que alguien la hubiera activado manualmente, el técnico respondió: «Es posible, pero solo alguien con acceso directo y conocimiento técnico sabría cómo hacerlo». Eso redujo la lista de posibles responsables a solo 4 personas. Recordemos que en el Kaitzinich, la caja negra había registrado microinterferencias inexplicables. Ahora, con los nuevos datos en la mano, los técnicos descubrieron una correlación. Cada interferencia coincidía con un intento de sincronización entre el teléfono desaparecido y la aeronave. No una interferencia eterna, no un fallo climático, sino un proceso interno que intentaba conectarse repetidas veces. Esto derribó por completo la teoría inicial de que las interrupciones eran aleatorias. Dentro de los registros extraídos, se encontró un mapa completo de llamadas y conexiones establecidas durante las horas previas al vuelo. Entre ellas apareció un número desconocido, ubicado en un país distinto al de origen del artista. Ese número había intentado comunicarse 3 veces, 1 hora antes del vuelo, minutos antes del despegue y durante los primeros momentos en el aire. La caja negra registró el eco digital de esos intentos, aunque no se completaron. Cuando la policía cibernética rastreó el número, descubrió que pertenecía a una línea virtual, imposible de rastrear a una persona concreta. Entre los borradores recuperados del teléfono faltante, se halló un mensaje no enviado. «Si no puedo llegar, posponlo todo. No sigas adelante sin hablar conmigo primero». El mensaje nunca fue enviado. Nunca se registró a quién estaba destinado. Pero el mero hecho de haber sido escrito genera un nuevo interrogante. ¿Qué era lo que debía posponerse? La investigación llegó a un punto crítico, cuando los analistas lograron reconstruir parcialmente el contenido del último paquete de datos sincronizado. Dentro de él había un archivo interno con el siguiente título: Registro alternativo, no divulgar. Este archivo contenía una cronología paralela de eventos que no coincidía con la versión oficial ofrecida por el equipo del artista. Incluía una referencia a un encuentro privado cancelado, código de identificación aparentemente relacionado con un contrato, y un fragmento de texto que decía: ajuste final pendiente de aprobación. Esa línea, en el contexto de un vuelo que debía ser de rutina, no tenía sentido, y sin embargo, allí estaba, grabada dentro de un archivo que nunca debió existir. Al finalizar el análisis, los investigadores entendieron que había un teléfono desaparecido. Había archivos encriptados de origen desconocido. Había mensajes borrados deliberadamente. Había sincronizaciones no autorizadas. Había llamadas que no debían existir. Y había una cronología paralela que alteraba toda la interpretación del caso. Nada de esto ofrecía una respuesta definitiva, pero sí confirmaba algo fundamental. Lo que ocurrió en los últimos momentos antes del silencio no puede entenderse sin descubrir quién manipuló la información y con qué motivo. La investigación ya no se movía únicamente entre datos técnicos, registros anómalos o archivos encriptados. En este punto, el caso había trascendido el plano digital para transformarse en un rompecabezas humano, compuesto por decisiones, silencios y gestos que, analizados en conjunto, ofrecían una narrativa más compleja que la que cualquier registro mecánico pudiera describir. La pregunta central ya no era solo qué pasó, sino por qué. Mientras los técnicos rastreaban los archivos escondidos, los investigadores comenzaron a entrevistar de nuevo al círculo más próximo del artista. No porque sospecharan de ellos directamente, sino porque la información reunida revelaba inconsistencias que no podían atribuirse a errores de memoria. El manager, por ejemplo, había declarado desde el inicio que la agenda del día estaba perfectamente organizada y que no hubo cambios repentinos. Sin embargo, los metadatos recuperados del teléfono desaparecido mostraban al menos 2 modificaciones hechas en las horas previas. Cuando se le confrontó con esta información, el manager afirmó que alguien debía haber accedido sin permiso. El asistente técnico temporal, una figura hasta entonces secundaria, aseguró que él no tenía privilegios para modificar eventos privados, pero los registros del servidor indicaban que su dispositivo había estado en línea en el mismo intervalo en el que se alteró la agenda. No había pruebas concluyentes contra él,
pero sí suficientes elementos para considerar que conocía más de lo que había declarado. Finalmente, un detalle revelado por un miembro del equipo de logística añadió un matiz inesperado. Dijo haber escuchado, casualmente, una conversación entre dos personas antes del vuelo, donde uno de ellos mencionaba la reunión pospuesta, que más tarde aparecería en la caja negra bajo un nombre modificado. La frase exacta que escuchó fue: "Si no confirmamos hoy, todo se complica mañana". Nadie supo explicar el contexto de esa conversación. Para reconstruir la cronología, los analistas elaboraron una línea de tiempo ampliada donde integraron comunicaciones telefónicas, correos enviados y eliminados, modificaciones de agenda, conexiones no autorizadas, sincronizaciones digitales, registros del vuelo y declaraciones contradictorias. Lo que emergió de ese proceso no fue una secuencia lineal, sino dos versiones paralelas del día. Versión oficial: el vuelo era de rutina. No hubo cambios inesperados. El ambiente era tranquilo. El artista viajaba para cumplir un compromiso profesional. Versión reconstruida por los investigadores: hubo al menos 3 modificaciones de agenda. Existen llamadas y mensajes eliminados sin explicación. El teléfono secundario del artista desapareció sin dejar rastro físico. Hubo un intercambio previo, no reconocido por nadie del equipo. Un archivo interno titulado "No divulgar" alteraba la narrativa oficial del día. El contraste entre ambas versiones llevó a una conclusión inquietante. Había información que alguien intentó ocultar o diluir deliberadamente. La pieza más desconcertante del caso siguió siendo el teléfono secundario que nunca apareció. Los técnicos confirmaron que se conectó automáticamente al sistema de vuelo, transfirió paquetes de datos encriptados, envió señales internas que generaron microinterferencias, intentó realizar llamadas a un número de origen desconocido y al final simplemente desapareció del radar físico. La hipótesis inicial de pérdida o caída accidental fue descartada rápidamente. Si el dispositivo hubiera estado en el avión, sus componentes electrónicos habrían dejado un registro físico o digital adicional. No fue así. Todo indica que el teléfono estuvo presente solo unos minutos antes del vuelo. Se sincronizó y luego fue retirado por alguien. ¿Quién? ¿Y por qué? Los investigadores coincidieron en que no era un acto improvisado. El análisis de los archivos comprimidos aún no había logrado revelar su contenido total. Sin embargo, sí permitió identificar 3 elementos clave: una firma digital asociada a un software corporativo usado para auditorías internas, fragmentos de texto que parecían relacionados con contratos o acuerdos de confidencialidad, referencias a una especie de actualización pendiente que involucraba decisiones importantes. No se trataba de algo ilícito ni necesariamente peligroso, sino de un documento sensible, probablemente vinculado a un proyecto profesional aún no anunciado. Este tipo de información no suele almacenarse en un teléfono secundario, lo que sugiere que alguien más lo estaba gestionando. Uno de los momentos más significativos de la investigación surgió cuando los analistas rastrearon el origen de las llamadas internacionales detectadas. Aunque la línea era virtual, la triangulación de servidores permitió identificar 3 países involucrados, todos vinculados a industria musical, distribución o plataformas digitales. La teoría más plausible era que se trataba de negociaciones preliminares para un acuerdo importante. De hecho, uno de los investigadores dijo off the record: parecía más un movimiento empresarial que un riesgo personal. Esto cambió todo. La narrativa dejó de girar alrededor de un misterio oscuro y comenzó a tomar la forma de un conflicto contractual, una negociación delicada o una decisión estratégica que había generado tensiones. El mensaje borrador encontrado en el teléfono desaparecido decía: "No sigas adelante sin hablar conmigo primero". Al analizar este fragmento en el contexto correcto, surgieron 2 interpretaciones. Interpretación 1. Una advertencia profesional. Podría tratarse de una solicitud urgente de retrasar un anuncio, un acuerdo, un contrato o un evento. El tono no sugiere miedo, sino urgencia. Interpretación 2. Una discrepancia interna en el equipo. Quizá alguien del equipo quería frenar una decisión tomada por terceros. En ambos casos,
Lo relevante no era el contenido exacto, sino la intención. Algo importante estaba en proceso, y no todos estaban de acuerdo. Integrando todos los datos, los investigadores elaboraron una posible cronología emocional y profesional. En los días previos, se estaban negociando decisiones significativas. Hubo desacuerdos sobre la forma y el momento de concretarlas. El teléfono secundario se convirtió en el dispositivo donde parte de esas conversaciones se guardaban. Alguien lo manipuló, eliminó mensajes y transfirió datos encriptados. Ese mismo alguien posiblemente alteró la agenda para alinear eventos claves. Antes del vuelo, intentaron contactar al artista nuevamente. En la aeronave, se produjeron sincronizaciones no autorizadas. Finalmente, ocurrió un corte abrupto en el registro digital. Todo apunta a que el día del suceso no fue un día cualquiera, sino un día cargado de decisiones que estaban por cruzar un umbral definitivo. A pesar de todas las horas de análisis, entrevistas y reconstrucciones, aún quedan varias preguntas sin respuesta. ¿Quién manipuló el teléfono secundario? ¿Por qué el archivo no divulgar existía dentro de la caja negra? ¿Qué acuerdo estaba a punto de cerrarse? ¿Por qué tantas llamadas no fueron respondidas? ¿Quién escribió y borró el mensaje de advertencia? ¿Por qué las modificaciones de agenda no coinciden con la versión oficial? La investigación concluyó que no había indicios de peligro físico ni intenciones maliciosas. Más bien, parecía un enredo profesional complicado, donde la información circuló sin control y donde las presiones propias del éxito pueden haber generado decisiones apresuradas o poco transparentes. Los investigadores cerraron el informe final reconociendo que la caja negra ofrece respuestas técnicas, pero no resuelve los silencios humanos. Lo que ocurrió en las horas finales antes del silencio fue el resultado de una cadena de factores. Comunicaciones incompletas, decisiones urgentes, mensajes borrados, sincronizaciones inesperadas y una presión profesional constante. No hubo un único responsable, ni un único evento detonante. Hubo, más bien, una sumatoria de circunstancias, cada una aportando una pieza a un rompecabezas donde la verdad completa seguirá dividida entre lo que quedó registrado y lo que nunca llegó a decirse. Al cerrar esta investigación, una verdad se hace evidente. Detrás de cada dato, cada silencio y cada archivo encriptado, hay una historia humana marcada por decisiones, presiones y momentos que jamás llegaron a contarse por completo. Los últimos instantes reconstruidos no solo revelan un rompecabezas técnico, sino la vulnerabilidad de una figura pública, atrapada entre compromisos, lealtades y responsabilidades que rara vez vemos desde afuera. Lo ocurrido en aquellas horas finales no se resume en un solo hecho ni en una sola persona. Es la suma de circunstancias, de señales pasadas por alto y de conversaciones que nunca encontraron un desenlace claro. Esta historia no pretende cerrar puertas, sino abrir nuevas preguntas. Nos recuerda que, incluso cuando la tecnología registra cada segundo, hay verdades que solo habitan en la memoria de quienes ya no pueden contarlas. Y quizás, en ese silencio, se encuentra la respuesta que todavía falta por descubrir. Si este reportaje te ha conmovido, intrigado o hecho reflexionar, te invito a apoyar este canal. Tu participación es esencial para que podamos seguir investigando, analizando y contando historias profundas como esta, con respeto, rigor y humanidad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un comentario con tu opinión o teoría. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de los titulares. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo reportaje.